Soy Fernando Vivas, en la cabina central en Lima, y mi compañero Carlos González nos acompaña desde la cabina en Trujillo. Y siendo las 9:09, les volvemos a dar la bienvenida a la edición dominical de Ampliación de Noticias. Hemos hablado en el primer bloque del Congreso, luego hemos hablado de Venezuela y ahora vamos a hablar del mundo laboral, porque hay una noticia que nos ha llamado la atención: la prohibición por parte del Congreso de que sus trabajadores usen shorts y minifalda, con lo que es una prohibición igualitaria, le cae tanto a hombres y mujeres, entonces ya no se puede hablar de discriminación, pero esto la hace pues más opresiva, ¿no? Y además también creo que se prohíbe el uso de zapatillas. Vamos a hablar con un abogado y docente en Derecho Laboral, el doctor César Puntriano. Doctor Puntriano, muchas gracias por acompañarnos. Desde su gran experiencia como docente laboral, conoce la legislación comparada. ¿Podríamos estar entre alguna medida que vulnere derechos de los trabajadores y estos tendrían derecho y argumentar y decir no la voy a cumplir porque esto vulnera tal y cual? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Es un tema bastante polémico, indudablemente. Inclusive el ministro de Trabajo también se ha pronunciado sobre el particular, señalando pues de que en realidad no se puede limitar las prendas o la manera como los trabajadores asisten al centro de trabajo. Yo diría que esto es relativo y depende mucho de la labor que se realiza, porque en realidad sí hay ciertas reglas, por ejemplo, cuando se trata de algunas labores con exposición a riesgo, donde más bien es el empleador el que está obligado a otorgar ciertos uniformes, primero para que no se desgaste la ropa, ¿no? Por ejemplo, mamelucos, overoles, y también uniformes que tienen mucho, digamos, que ver con la protección del trabajador, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que laboran en la vía pública, que utilizan estas cintas reflectantes para que no los atropellen, o que utilizan lentes, gorros, ahora que estamos en el calor, que hay que cuidar su salud. Pero ya cuando se trata de labores administrativas, el tema es muy polémico definitivamente, porque si bien puede haber algún estándar mínimo, ¿dónde queda, digamos, el derecho que tiene el trabajador a elegir la prenda que va a utilizar para ir a trabajar, ¿no? Además, muchas veces esto es más cuestionable cuando son trabajadores, por ejemplo, que no atienden al público, en el caso del Estado, o en el caso del sector privado, para trabajadores que realizan, como dije hace un momento, labores administrativas, ¿no? Que ellos podrían muy bien cuestionar este tipo de disposiciones. Ahora, en mi experiencia, y esto pasa siempre, y no solamente a nivel del Congreso, sino en general en las compañías, hay ciertos códigos de vestimenta mínimos, básicamente, por ejemplo, restringir pues prendas demasiado ligeras, transparentes, o sea, por ejemplo, pues podría resultar excesivo ir con ropa de baño a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí pueden haber algunos estándares o cánones, pero no podemos ir a excesos, ¿no? Y este tema de las ropas ligeras hoy tiene mucho que ver con el verano también, ¿no? Con las excesivas temperaturas que se vienen, por ejemplo, ahora en Lima. Entonces, Sí. doctor, muy buenos días, le saluda Carlos González desde Trujillo. Esto no pasaría a ser simplemente una recomendación. Si yo trabajo en el Congreso de la República, voy con zapatillas, me imponen una sanción, ¿sería fácilmente rebatible según nuestro marco legal? Efectivamente, porque en realidad no estamos hablando, como decíamos hace un momento, de un uniforme de trabajo, ¿no? O sea, al final, si el empleador quisiera que, por ejemplo, los trabajadores del Congreso fueran en terno, él tendría que proporcionarles el terno, no exigirles a ellos. Y díganos, esta prohibición no alcanza a los congresistas, que se rigen por otros estatutos y por otras reglas. Un congresista, no estoy sugiriéndole esto a un padre de la patria, podría de pronto ir en short por hacerse el rebelde y tendría titulares, no creo que aprobación, pero tendría titulares. Así es. En todo caso, esta prohibición no alcanza a ellos. Lo que se está hablando no, es básicamente al personal de apoyo. Y hay otro tema importante, doctor Puntriano, que nos preocupa a todos. El año pasado ha habido fuertes críticas, sobre todo en el sector privado, que somos la mayoría, al exceso de feriados en el sector público. Y el ministro de Trabajo incluso ha dicho que estos podrían reducirse. ¿Qué opina usted ahí? Es un gran tema porque
no solamente ha recibido críticas del empresariado, sino el propio BCR, ¿no? El Banco Central ha dicho que esto impacta en la economía. Ahora, tenemos que ver de qué estamos hablando en términos técnicos, Fernando, porque los feriados son 16 a nivel nacional, establecidos por ley, ¿no? Que dicho sea de paso, desde el gobierno del señor Castillo se introdujeron 4 más. Teníamos 12 feriados durante 30 años y a partir del año 2021 se introdujeron 4 más y esos se aplican al sector público y al sector privado, a todos, ¿no? Por ejemplo, el día de Navidad, fiestas patrias, a esos feriados me refiero. Pero luego tenemos una tanda de días no laborables recuperables para el sector público, que el año pasado hemos tenido 8, más 3 por APEC, que también involucraron al sector privado. Y esos 11 dependen solamente del Ejecutivo. Para esos no necesitas al Congreso, para reducirlos, para ordenarnos un poco más. La propuesta que se ha puesto sobre la mesa y que ha comentado el señor ministro de Trabajo es llevar este tema a discusión al Consejo Nacional de Trabajo. Pero en honor a la verdad, se puede discutir. Pero si hablamos de los 16 feriados nacionales, la solución no pasa por el Consejo Nacional de Trabajo porque tendría que ser una ley el que los reduzca. Pero los otros, los no laborables que han tenido al sector público prácticamente parado en diciembre, esos dependen solo del Poder Ejecutivo. Y según su experiencia, doctor, ¿hay una relación entre disminución de feriados y productividad en las empresas? Sí, en términos generales sí, porque inclusive el BCR presentó unas cifras en un reporte de inflación el año 2023 y dijo que sí, que había un impacto en el PBI y indudablemente en el caso de las compañías esto impacta mucho. No hay que perder de vista, y claro, ojo, estoy hablando de la minoría de trabajadores del Perú que están en planilla, ¿no? Porque somos pocos, al final los formales. Cada vez que un trabajador labora en el feriado hay que pagarle el doble. Y eso impacta en el costo, ¿no? De todas maneras. Y otro tema que no hay que perder de vista, y permítanme esta reflexión, si por casualidad se presentara algún proyecto de ley para reducir feriados a través del Congreso, de estos 16, yo veo improbable que prospere. Estamos en un año preelectoral. En materia laboral, por ejemplo, acaba de presentarse un proyecto para ampliar el retiro de la CTS hasta diciembre del 2026, para ampliar los días de descanso por maternidad en 82 días. Acaban de emitir una ley dando un día libre para los miembros de mesa. Nadie lo había pedido, ya salió la norma. Muy populista, creo. O sea que la tendencia es a más feriados y a que tengamos menos atención del sector público, los ciudadanos. Bueno, sí. Muchas gracias, doctor Punteano, por su participación. Siendo las 9:16, nos vamos a oír mensajes de nuestros anunciantes.